Bienvenidos exploradores, estoy con Popita y vamos a dar en este podcast nuestra opinión sobre la nueva película de Mario Bros. Vamos a presentarla por aquí, la primera vez que la tenéis, y escuchad qué voz tan bonita que tiene. Hola chicos. Pues como veis, vengo bien acompañado para hablar de esta gran película que de hecho está siendo bastante aclamada en todas las redes sociales. Hemos tenido la ocasión de verla en el cine y vamos a intentar que no haya demasiados spoilers. Eso sí, os garantizo que es una opinión 100% sincera y os recomiendo a todos desde ya que la veáis, tanto si sois fans como si no. ¿Qué puedes decirnos sobre esta película? ¿Qué te ha parecido, Popita? Maravillosa, o sea, es preciosa. Ha sido una película bastante interesante. Desde ya os digo, no importa si sois demasiado fans, de hecho yo mismo no he jugado demasiado a los juegos de Super Mario, he jugado sí algunos de la Game Boy Color. Yo sí. ¿A cuáles? ¿Cuáles has jugado? Al Mario Party, al Mario Kart y al Mario clásico. O sea, en Game Boy, en DS y en Switch. Yo en DS me acuerdo que me pegué una tremenda viciada al Mario Kart, luego en 3DS también, pero es cierto que en Nintendo Switch lo he dejado un poquito de lado, no es de mis sagas. Ya sabéis vosotros por aquí que soy más de juegos PvP y tipo competitivo. Pero la película en sí tiene prácticamente referencia a todos los títulos, hace constantemente referencia a los karts, al plataformeo, es decir, se integra de forma perfecta, de forma que entendemos los escenarios tales y como se verían en cualquier videojuego. Me imagino que los que hayáis jugado a Super Mario Galaxy o Odyssey os va a sonar bastante de dónde viene la referencia y de dónde han sacado precisamente esa inspiración para desarrollar esos entornos 3D. Y hablando de 3D, me gusta mucho porque es muy fiel al personaje original. No ha sufrido ningún tipo de variación como intentaron hacer en su momento con Sonic y es una cosa que se agradece. Además, conocemos bastante más en profundidad los personajes. Y aquí es donde quiero destacar el que a mí personalmente más me ha gustado, sin lugar a dudas, que es Bowser. Porque por primera vez vemos cuáles son los verdaderos motivos por los que se mueve, y sí, se presenta como un villano y tiene precisamente ese carácter de villano, pero sin perder ese punto de ternura que es precisamente su debilidad. No es un villano súper cruel cuya intención es la destrucción gratuita, sino que va detrás de algo más que tendréis que ver para saber por dónde van los tiros. Por otra parte, he de reconocer que lo que ha sido el planteamiento de Mario, Luigi y a lo que realmente se quieren dedicar y cómo acaban metidos en esa situación, ¿no? Sí. En ese viaje por los mundos, pues... Yo digo que es un poco ratón polis. Sí, tiene bastante. Y sobre todo, cómo son personajes que se enfrentan a un mundo completamente desconocido. Para los fans, pues ya os digo, Toad es también flipante. Me ha gustado un montón el carácter que tiene. Miedo a nada. El cómo se lanza, el cómo aprovecha su picardía para conseguir lo que quiere. Y también he echado muy en falta la aparición de ciertos personajes de la saga. Podríamos hablar, por ejemplo, de Daisy o podríamos estar hablando de Yoshi. Eso sí, os digo también, vamos a encontrarnos con un personaje bastante clásico en todos los juegos. ¿A quién me refiero, Popita? No, a ver, yo digo que de Yoshi aparecen Yoshis, pero no son Yoshi. O sea, aparecen Yoshis amarillos, rosas, azules, de fondo, pero no aparece Yoshi. Sí, de hecho también aparecen diferentes Koopa y demás. ¿Que te acuerdas lo que te dije? Que yo le llamé Rosy, porque era rosa. Digo, Totalmente. aparece un Rosy. Un Rosy, sí, un Yoshi rosa. Pues sí, aparece, pero es verdad que ese personaje pues lo hemos echado un poquito en falta. Es cierto que todo apunta a que habrá una segunda película, no tiene pinta de ser un título único así suelto. No, de hecho tenéis que veros las dos escenas postcréditos. Hay una nada más finalizar lo que es los créditos del principio y la otra os tenéis que esperar al final del todo, cuando ya han pasado los que están sobre fondo negro, los de todas las películas, y ahí hay otra escena que adelanta el personaje de la segunda peli. Sí, tiene pinta de que van a ser 2 o 3 películas, creo yo, que pueden tirar perfectamente. Y además aparecen personajes que se vuelven prácticamente icónicos, ¿no? Como podríamos estar hablando de Donkey Kong y Diddy Kong en una escena bastante salvaje. Sí. Y por no hablar de cómo están integrados los bonuses. Sí. Vemos prácticamente todos los que podamos encontrar en un videojuego. Me encanta el entrenamiento de Mario. Si consigues hacer
este entrenamiento, podrás venir conmigo. Sí, de hecho, Peach, al contrario que en algunos videojuegos, se muestra como una chica bastante guerrera, bastante dispuesta a enfrentarse al problema y no como la princesa que está esperando todo el tiempo que la rescaten. Al contrario, ella misma es la que decide... Si le acompaña a Mario o no le acompaña a Mario. Exacto. Y ponerse manos a la obra para defender su reino. Lo cual me ha resultado un punto muy interesante Su porque... reino de Toads, que son todos Toads. Y más aún teniendo en cuenta el cómo llega ella a ser reina. Y además- Porque eso te lo cuentan. Cómo llega a ser princesa, Sí, perdón. sí, sí. O sea, no es quizá como algunos nos podíamos imaginar habiendo jugado sobre todo los primeros títulos, ya sabéis. Esto va más referente a aquellos que tengáis más de 20 años y hayáis jugado a la versión de NES del videojuego. La forma en la que se presentan las princesas, pues nada tiene que ver a cómo aparece en esta película. Por ejemplo, Prince of Persia. No, yo me refiero literalmente a Mario. O sea, Sí, pero... siempre aparecen como vulnerables Sí. y en este caso no, es totalmente guerrera. De hecho, tiene un papel bastante importante dentro de la acción y de cómo se enfrenta a los enemigos. Al igual que, como digo, Bowser, pues lo conocemos desde más adentro. Conocemos cuáles son sus motivaciones, pero también podemos ver que es muy despiadado y que no tiene ningún problema a la hora de causar destrucción y de arrasar por donde va pasando. Sí. Pero es que lo hace por un motivo. Lo hace por un motivo muy claro que Que no hacemos tendréis que spoiler. ver. No hacemos spoiler. Efectivamente, hay que ver la película. Y me gustaría aprovechar para comentar que me parece una película perfecta, y más en la época en la que estamos viviendo, en la cual no es vehículo de ningún tipo de nada. Es decir, es la historia en sí misma. La película no trata de criticar ningún movimiento social, no trata de criticar nada, sino que trata de mostrarnos una historia de un personaje que para muchos ha sido icónico. Yo sé que muchos de los que me seguís, sobre todo por tema Nintendo Switch, sois muy fans precisamente de la saga de Mario. Muchas veces me habéis preguntado en los directos si juego, si pienso jugar o cuál es mi juego favorito. Pues bueno, vais a ver una película 100% pura, centrada en este personaje, que no trata de concienciar a nadie de nada, no trata de atacar a nadie, sino de mostrar precisamente pues este personaje con el cual muchos hemos crecido. Y ya que estamos, ¿podrías darnos una opinión final, Popita? A ver, sinceramente, yo creo que Bowser se merece una princesa. Pues con esta última aclaración creo que podemos ir dejando por aquí el podcast. Chicos, como siempre digo, si os ha gustado el vídeo podéis apoyarme con un pedazo de like. Desde aquí me despido, soy Displorer y aquí tenemos a Popita que os manda un saludo. Adiós, chicos.